Ahora sí estamos. Bueno, ahí los saludo de vuelta a todos y todas. Gracias a todos por participar de esta segunda capacitación. Hoy nos toca seguridad e higiene para encargados, que va a estar a cargo del ingeniero Fernando Mocoroa, que ya por ahí hay muchos que lo conocen, un genio de las capacitaciones, así que felices de que esté de vuelta en este ciclo. Dos cositas solamente les voy a decir y ya lo dejo a Fernando que siga, es que necesito que todos, por favor, en el chat que tienen abajo, al lado de donde están participantes, hay un globito que dice chat, que les va a aparecer al lado, a la izquierda, a la derecha, me pongan nombre, nos pongan, por favor, nombre, apellido, DNI, email, así les podemos mandar los certificados de asistencia. ¿Sí? Eso por un lado, y después todo lo que sea preguntas y respuestas, también lo pueden ir escribiendo por el chat, supongo, Fernando, que las haremos al final, no sé, eso lo manejas vos. Y creo con eso estamos, y solo un aviso parroquial más, que el jueves tenemos otra capacitación, que es la de alimentación saludable, así que también que se inscriban y participen. Todas las actividades son gratuitas, las hacemos junto al Renatre, así que aprovechen. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Bueno, primero agradecer, digamos, como siempre, a la gente de Renatre, a la gente de la ABC, a Guillermo Olivera, fundamentalmente, que está atrás de la gestión de todas estas capacitaciones también. Y bueno, si les parece, siendo las 9:07, arrancamos, ¿sí? Básicamente, bueno, antes que nada, y antes de empezar con esto, quiero decir, esta charla, si bien nosotros hemos dado algo el año pasado, la idea es cambiar totalmente, es incorporar conceptos nuevos, no repetir cosas que hemos visto el año pasado, si no, no tiene sentido de una capacitación que te repita cosas del año pasado o que la charla sea la misma. Por ahí van a ver cosas nuevas. Por favor, las preguntas las van dejando en el chat o las anoten y las dejan para el final. En la medida que yo vaya viendo cómo vamos con los tiempos, posiblemente haga a mitad de la presentación una parada para hacer si hace falta alguna pregunta, y si no seguimos lo hacemos al final. ¿Eh? Bueno, primero, antes que nada, de hablar de higiene y seguridad, yo quiero contar una experiencia personal, digamos. Yo siempre trabajo mucho en el tema de frutas finas, trabajo en fruta fina, en limón, bueno, frutilla arándano bastante. ¿Y qué me pasaba? Si bien mi formación es de ingeniero agrónomo, cuando empiezo a trabajar con higiene y seguridad, claro, llegaba una empresa, un empaque, un campo y decía, che, yo hago higiene y seguridad. Y lo primero que se imaginaban, ¿sí? Cuando uno llega, es esto, digamos. Es decir, lo primero que se imaginan, che, profesional de higiene y seguridad. Y dicen, usted viene a ver la limpieza, a corroborar la limpieza, los baños, que están los baños sucios, que tenemos el galpón mal. A ver, primero, no hago eso yo, uno tiene que explicar lo que hace. Entonces usted hace esto, y se imaginan esto, que vos venís a ver la seguridad, que le han robado el agroquímico, que le han roto una puerta, y decís, no, pero disculpe, yo no soy esto. Entonces lo primero que te dicen, entonces se imaginan que sos esto, peor todavía, digamos. ¿Sí? Bueno, nosotros no somos nada de eso, digamos, simplemente era para decir que nuestra función es otra, no es ni la limpieza ni la seguridad física, pero bueno, estaba bueno por ahí aclararlo porque hay gente que por ahí, los encargados, me pasaba sobre todo por decir higiene y seguridad, viene a limpiar, bueno, yo sé que ustedes, la mayoría que trabajan en arándano, al arándano es una actividad que está plenamente certificada, tienen bastante idea de higiene y seguridad, pero bueno, nunca está más claro el tema, por si hay gente nueva en el tema, por ahí se confunde. Para el tema que nos toca hoy, que es higiene y seguridad encargado, yo creo que hay que tener en cuenta dos consignas fundamentales, que es un poco con lo que quiero abrir la charla. Una, que la prevención de accidentes no solo evita sufrimiento humano y pérdidas materiales, sino que contribuye a la calidad de vida de los trabajadores. Y eso siempre los tengamos en cuenta. Un accidente, sea invalidante o no, hay siempre sufrimiento humano y hay pérdidas también materiales de la empresa, pérdida de familia, bueno, hay un montón de cosas que se lo evita, obviamente la calidad de vida de los trabajadores va a sumar. Y la otra que es fundamental, que es que la seguridad, por lo tanto, es una de las obligaciones primordiales que debe asumir el encargado. Muchas veces me ha pasado trabajar con encargados que dicen, seguridad encárguese usted, yo acá hago producción, o yo acá vengo a hacer que las cosas anden. Bueno, justamente ese que las cosas anden, significa que las cosas anden de manera segura y evitando todo tipo de siniestros, ¿se entiende? Por ahí muchas veces los encargados, por presiones de la empresa, por modo propio o por desconocimiento, piensan únicamente, no sé, en producir, en que la cosa ande y se olvidan un poco de la seguridad. Bueno, no es la idea esa, la idea de esta charla es tirar algunas cosas fundamentales de higiene y seguridad que a mí entender me parece que tiene que conocer un encargado. ¿Sí? Definido esto, ¿cuáles son los tipos de contingencias o siniestros que nosotros podemos llegar a tener una explotación de tipos de frutas finas? ¿Sí? El accidente in itinere, el accidente laboral, la enfermedad profesional, y me permitió sumar dos conceptos esta capacitación, que es la enfermedad inculpable y el accidente inculpable.
Vamos a ver someramente las diferencias entre estos y les voy a explicar por qué decido sumar estos dos. El accidente laboral es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en ocasión o en hecho del trabajo. Ejemplo sencillo, una caída de un tractor, si me agarro la mano con alguna máquina, si me intoxico con agroquímicos, es decir, una intoxicación aguda con agroquímicos, todo es un accidente laboral, es decir, un acontecimiento súbito y violento que ocurre en ocasión del trabajo. El accidente de itinerario, ustedes ya conocen esto, ya que el producción del trabajo y la residencia del trabajador o viceversa. Esto, como siempre digo, no es como todo el mundo muchas veces sigue creyendo que es una hora antes, una hora después. No, esto varía según donde el trabajador tenga declarado su domicilio de residencia, donde sea el domicilio real, no el legal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto ya lo conocen. Bueno, no tiene sentido, ya lo hemos definido, pero lo quería recordar. La enfermedad profesional, ¿qué es? Es toda enfermedad contraída a la exposición de los factores de riesgo que resulte la actividad laboral. Y esto tiene que quedar claro y quiero hacer la diferencia más adelante con la enfermedad inculpable. La enfermedad profesional es aquella enfermedad que es debida a los agentes con los cuales yo trabajo. Ejemplo, si yo tengo una intoxicación crónica y trabajo en agroquímicos, está plenamente justificable. Ahora, si yo soy un administrativo y tengo una intoxicación crónica y nunca he visto un agroquímico, no sería justificable a través de una enfermedad profesional. ¿Se entiende? ¿Qué características tiene la enfermedad profesional? Una, que todas se encuentran incluidas en un listado de enfermedades profesionales que elabora y revisa el Poder Ejecutivo anualmente. Esto no voy a hacer más hincapié, pero básicamente tienen que dar tres cosas. Que haya un agente de riesgo, ya vamos a ver que un agente de riesgo, que haya un cuadro clínico que condice con lo que puede causar ese agente de riesgo y que la persona esté en actividad. Es decir, una persona que tenga relación su puesto de trabajo con el agente de riesgo con el cuadro clínico. ¿Sí? ¿Qué es una enfermedad inculpable? Son las contingencias que sufre el trabajador y que no tienen origen en el trabajo. Ejemplo, viene Fernando Bocoroa, trabaja en el INTA, no sé, y se enferma de, no sé, vamos a poner un ejemplo, paludismo, no sé, bueno, quizás el paludismo es el mejor ejemplo. No sé, vamos a poner un ejemplo muy grotesco que no es el caso, pero bueno, cirrosis, qué sé yo. Che, ¿qué tiene que ver la cirrosis con mi trabajo en el INTA? Y no hay una relación. Yo tengo cirrosis, pero a lo mejor, o una hernia de disco, yo tengo una hernia de disco, pero yo en el INTA no levanto cosas ni traigo cosas. Tengo una hernia de disco por una cuestión natural o porque hice fuerza en otro ámbito que no es el laboral. Eso sería una enfermedad inculpable, ¿sí? Es aquella contingencia que sufre el trabajador y que no tiene origen en el trabajo, ¿sí? ¿Y qué sería el accidente inculpable? Es aquel que no siendo del trabajo o producido en itinerem, no fue provocado intencionalmente o por imprudencia del trabajador, independiente de las circunstancias, el lugar y tiempo. Ejemplo concreto, yo trabajo en Arándano, me voy el domingo a jugar a la pelota. Che, me quiebro. O me caigo de la moto, o choco en el auto. ¿Es un accidente de itinerem? No, porque yo no estaba ni yendo ni volviendo al trabajo. ¿Ha sido provocado intencionalmente? Y no, tampoco. O por mi imprudencia, menos, porque posiblemente uno me pegó una patada y me he quebrado. Ahora, independiente de las circunstancias en tiempo, un accidente que es inculpable. De todo esto que hemos visto que hay que tener en claro, los tres primeros, y vuelvo a la parte anterior, estos tres que son el accidente de itinerario, el accidente laboral y la enfermedad profesional, son cubiertos por la ART. Las otras dos, la enfermedad inculpable y el accidente inculpable, no son cubiertos. Y va a decir, che, ¿para qué me están dando otras definiciones? Bueno, me parecía este dato que no es menor, que lo quiero mencionar, que es esto. En enero de este año hay un decreto por el cual, no sé si ustedes recuerdan que el año pasado todo lo que es COVID, para poner un tema de actualización, era considerado enfermedad profesional, ¿sí? Estaba considerado que si vos te agarrabas COVID en tu empresa y si se demostraba que podías demostrar que lo habías contraído en la empresa, la ART se tenía que hacer cargo de la cobertura de tu costo, digamos, por así decirlo, por COVID. Bueno, eso venció en enero de este año, fue prorrogado por 90 días en enero de este año, que decía el 23 de abril, cae eso. ¿Qué significa? Que el COVID no va a ser considerado más una enfermedad profesional a partir del día 23 de abril. En resumen, ¿qué es lo que dice esto? Esto que le decía, para trabajadores presenciales exclusivamente, no para el trabajador que tiene dentro de licencias especiales. Para trabajadores presenciales, el día 23 del 4, el COVID pasa de ser una enfermedad profesional a ser una enfermedad inculpable. Y me dicen, che, ¿para qué me decís todo esto? Y sí lo tengo que decir, porque por ahí capaz que alguno está convencido que todavía sigue y no es así. A partir del 23 ya no se puede denunciar, a menos que estos días que quedan, bueno, el Poder Ejecutivo decida sacar una prórroga de ese decreto. Pero a la fecha
el COVID lo más probable es que deje de ser una enfermedad profesional, entonces la ART no va a tener cobertura, ¿sí? Lo quería aclarar porque me parece un dato importante para ustedes que son encargados, para que entiendan la diferencia entre una enfermedad culpable y una enfermedad profesional, y bueno, creo que el COVID hoy es el mejor ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos al trabajo en sí. A través de seguridad, yo no me voy a poner a ver muchas leyes, básicamente yo lo que le pedí el año pasado, y creo que lo tienen que saber ustedes, es esto. Esta era la forma de trabajo que había antes. Fíjense en lo que era esa foto. Estas son fotos, digamos, bueno, ya son de una presentación de una ingeniera del INTA, una ingeniera Rivas. Son fotos de cómo se trabajaba antes en el sector agropecuario. Son fotos viejas, la que más me impacta es esta. Fíjense, hay la aplicación de un fungicida en un cultivo, con un caballo totalmente desprotegido. Bueno, de unas condiciones normales de trabajo hace muchos años, por supuesto. El arándano es un cultivo nuevo y de exportación, la verdad que siempre estuvo bastante regulado, pero más allá de las regulaciones que había por las certificaciones de calidad que, sí, que tiene que tener toda actividad, ¿qué es lo que me parece importante mencionar? A nivel legal hay numerosas leyes y el todo más o menos está englosado en el tema agropecuario en esto, en el decreto 617/97, que es el reglamento de higiene y seguridad en el agro. Yo no voy a entrar en cuestiones legales, pero sí les recomiendo que este decreto, por favor, léalo. Es un decreto muy corto, muy corto, muy cortito, muy explicable, muy técnico. No hace falta ser abogado, no hace falta ser ingeniero, no hace falta ser nada, ni especialista en leyes para entenderlo. Es un decreto muy técnico. De por sí, ¿de qué nos habla? No habla de las condiciones que tiene, las obligaciones del empleador y las obligaciones del empleado, no habla de infraestructura, qué condiciones tiene que tener, no habla de agua, cómo tiene que ser la provisión de agua, no habla que tiene que haber un botiquín de primeros auxilios, no habla de maquinaria, habla de herramientas, habla de químicos, habla de contaminantes, habla de enfermedades zoonóticas. Yo a lo largo de la charla voy desarrollando algunos de estos temas, pero yo les recomiendo fuertemente, lean este decreto. Toda persona que trabaja en el agro, sea capataz, sea ingeniero o sea que trabaje en calidad también, debe conocer este decreto porque son las cuestiones legales que rigen la actividad agropecuaria, digamos, ¿sí? Nosotros somos una actividad agropecuaria, el arándano, la fruta fina, es una actividad agrícola y está regida por este decreto más allá que por las otras leyes. Yo les repito, lean este decreto, ¿sí? Este decreto que básicamente consta de 11 títulos y 50 artículos. El año pasado nos pusimos a desarrollar todo esto. Me parece que hoy no tiene sentido, pero le repito, son 11 títulos y 50 artículos. Lealón es bastante sencillo. Si quieren después en Infolep pueden verlo tranquilamente. Les paso una página, me mandan un mensaje, les paso la página, pero lean. A pesar de estar todo este decreto, la verdad que hay decretos, hay regulaciones, está por un lado la parte de calidad, todos los sistemas de gestión de calidad que nos piden, así, higiene y seguridad, y por otro lado la parte legal, que es esto que estamos hablando del decreto. Cuando uno va al campo, sigue viendo cosas que la verdad que sorprenden. Yo acá voy a poner algunas nada más. Esto, ¿sí? Común, habla de tratamiento, habla de maquinaria, y nadie está hablando de esto, che. ¿Qué pasa cuando hay un atrapamiento? ¿Qué pasa cuando hay una maquinaria? ¿Qué pasa cuando hay algo descubierto? Uno llega a ver esto y dice, che, qué irresponsable, la verdad, el personal. Qué irresponsable el dueño, qué irresponsable. Claro, la sorpresa es cuando vos te das cuenta que lo usan como apoyapié, digamos, decir. Y ahí hay dos cosas. Está el encargado, está la persona, está el de mantenimiento. Bueno, estas cosas pasan rutinariamente en el campo, ¿sí? Esto que me canso de ver, es decir, el tema de gente en los tractores, gente en carros sin baranda, bueno, todo esto es algo común, a pesar de los decretos, de las regulaciones, sigue estando esto. Esto de los tractores, bueno, falta la puerta, la escalera muy angosta, faltan topes, bueno, no voy a entrar quizá en cuestiones muy técnicas, yo creo que ustedes como encargados conocen todo esto. Si no lo conocen, lo podemos charlar, o les recomiendo que vean los otros cursos que va a dar Renatre, en el cual hablaremos específicamente de maquinaria, específicamente de agroquímicos, específicamente de primeros auxilios. Les voy tirando los temas que vamos a ver a lo largo de la jornada, específicamente de elementos de protección personal. Todo esto se va a ver, se va a seguir viendo, digamos. Yo pongo algún ejemplo acá, pero si no, les recomiendo que en la medida que reciban, vamos a hablar de esto más en detalle, ¿sí? Esto que les decía, una desmalizadora bastante común, fíjense en la parte de arriba, falta el protector, el cardan, la toma de fuerza, falta resguardo, o bien acá la protección de caucho debe llegar al nivel del suelo. ¿Por qué? Porque si yo no lo tengo a nivel del suelo, esto me genera proyecciones de elementos, me puede generar una piedra que me produzca un corto y una herida. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver en maquinaria. Yo simplemente le quería tirar algo para que vayan viendo cuál es el esquema. Las otras charlas van a ser mucho más técnicas. Esta quizás es una charla más general, pero sí les recomiendo que vean la charla de maquinaria después, ¿sí? Bueno, esto que se ve también, caso de herbicida, aplicación sin ningún tipo de protección. Esta es una foto vieja, debo decirlo, pero bueno, se sigue viendo en algunos campos.
Esto, desorden agroquímico, te van a decir, no, pero nosotros tenemos certificado. Sí, tienen certificado, pero muchas veces cuando uno va a otras actividades o en el arándano mismo, en algunos campos, se llegan a ver estas cosas, ¿sí? A pesar de los decretos, a pesar de las regulaciones. Vamos a hablar del tema agroquímico después en las capacitaciones de Renata, les recomiendo que participen, ¿sí? Bueno, esto, lo que es la dosificación, fíjese, sin ningún tipo de protección, ¿sí? O está el guante ahí tirado, totalmente sucio, es decir, esto se da regularmente, hay que trabajar sobre esto. Esto que siempre lo digo, para, sobre todo para la zona del norte, el golpe de calor, no existe prevención real sobre el golpe de calor, ¿sí? Estaría muy bueno que haya una prevención real sobre el golpe de calor. Esto que sí tiene que estar un encargado, el tema del uso de elementos de protección personal. Nosotros vamos a tener una charla después de elementos de protección personal, pero miren ese detalle. Alguien que hizo un Clark no puede no tener un botín de seguridad. No puede tener una zapatilla, no puede tener una alpargata. Yo te puedo llegar a entender que capaz que diga, che, la chica que está, no sé, la que está descartando en cinta, posiblemente está en una zona que no es riesgosa, no tiene que tener un botín de seguridad. Lo podemos discutir porque posiblemente sea mucho más cómodo trabajar con otro tipo de implemento, pero de calzado, pero la persona que tiene un CLAR no puede no tener un botín de seguridad. Quiero o no la persona, ¿se entiende? Si una persona que maneja un CLAR tiene que tener un botín de seguridad, ¿sí? Bueno, la parte eléctrica, como siempre digo, lo mismo, siempre uno va, encuentra cosas en la parte eléctrica, fíjese en ese tablero que no tiene ninguna tapa, ni protección, ni nada. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, esto un encargado lo tiene que ver. Yo no pido que sea un especialista en electricidad, pero sí que lo vea e informe, informe a la empresa, informe a la gerencia, informe al de higiene y seguridad, ¿sí? Y bueno, antes que nada voy a ver el chat, creo que alguien levantó la mano, si me dejan ver un segundo, a ver si hay alguna pregunta, o son todas, a ver, no, son todos aparentemente, bueno. No, yo te lo estoy chequeando, Fernando. Por Bueno, ahora, nada. bueno. Seguimos entonces, ¿sí? Bueno, esto que le decía, a pesar de los decretos, de las regulaciones por sistema de gestión de calidad, a pesar de las leyes, todavía se ven estas cosas, ¿sí? Y uno va a decir, che, ¿qué tiene que ver? Bueno, ahí entra la parte de esto del encargado, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que debe conocer un encargado? Primero, antes que nada, el encargado debe conocer la política de prevención de riesgo de la empresa y los documentos. Y cuando hablo de conocer, no hablo de firmar una planilla, muchas veces, che, viene la asesora de calidad, te lo hace firmar, firma, así conozco. No, conocer significa leer, interpretar la política de prevención de riesgo, interpretar los documentos que lleva anexado esa política. Después yo voy a dar un par de ejemplos de documentos, pero le quería decir todo lo que el encargado debe conocer. También, ¿qué debe conocer el encargado? Los trabajos, las operaciones, las máquinas, los materiales con que cuenta, ¿sí? El encargado también debe conocer los dispositivos de seguridad y los elementos de protección a utilizar. Si no conoce los elementos de protección, bueno, después hay una charla de esto, pero ustedes saben, si no lo saben, se los digo, hay elementos de protección personal y elementos de protección colectiva, ¿sí? Bueno, el encargado tiene que conocer qué se usa en cada etapa del proceso, ¿sí? Y cuál es el correcto. Y si se están haciendo errores, el encargado tiene que avisar al higienista, de alguna forma tiene que decir qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué es mejor, es decir, ayudar en la mejora continua, ¿sí? El encargado también tiene que conocer los riesgos más significativos de su sector, ¿sí? Y esto que no es menor, el nivel de preparación técnica y la experiencia del personal. Un encargado que no conoce su personal, es difícil manejar una explotación, más en el tema de fruta fina. ¿Y por qué lo digo? Una cosa, un encargado, no sé, vamos a un ejemplo, de soja, que a lo mejor tiene 5 personas, o de maíz, que tiene 5 personas, una explotación de 100.000, de 10.000 hectáreas. Ahora, en el caso de la fruta fina, que demanda mucha gente, mucho trabajo, muchas etapas, que es intensivo, el encargado tiene que conocer el nivel de preparación técnica y la experiencia que tiene que tener ese personal, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo concreto. El rol en realidad del encargado para ejercer una función exitosa tiene que ser conocer a la perfección las tareas, y si no las conoce, se tiene que sentar a la par de la persona que la conoce, que le explique, que le diga, interactuar, tiene que hablar, tiene que charlar, tiene que hablar mucho con la gente, con el personal, que tiene que saber escuchar, que es algo fundamental, ¿sí? Y hacer un análisis de la tarea. Esta frase que pongo al final, los trabajadores deben saber que el encargado está para asesorarlos y ayudarlos en todos los temas del trabajo. Y esto tiene que quedar claro, la higiene y seguridad tiene que estar incorporada a cada tarea, ¿sí? Básicamente, en resumen, ¿qué le quiero decir? Ahí pongo una foto de un encargado, bueno, la que encontré, digamos, la verdad que un encargado. ¿Qué es lo que hace un encargado en la explotación, más allá de todo esto que yo le estoy diciendo? El encargado de fruta fina planifica, organiza, controla, coordina, capacita. Yo sé que ustedes van a decir, che, todo eso hacemos, y sí,
un buen encargado es todo esto, digamos. Y yo le voy a dar un ejemplo que es bastante sencillo, ¿sí? Cuando yo pongo acá, ¿sí? Cuando digo planificación, ¿a qué me refiero? Esto es un diagrama de flujo de una explotación de arándanos, ¿sí? Es decir, comienzo con preparación de suelo, acá incorporo plantación, la podría sacar, pero le decido incorporar. Comienzo con preparación de suelo, con el bordeado, con la preparación para la plantación, con el riego y fertilización, la pulverización, el raleo, el corte de pasto en trocha, el herbicida lateral en el bordo, la eliminación de plástico si es que hace falta eliminar el plástico en algún momento, la cosecha, el enfriado. Y fíjense, hay un diagrama de flujo bastante sencillo el que he hecho, y en el cual en cada etapa, fíjense, ¿hay maquinaria en la preparación del suelo? Sí. ¿Hay tractores y otras cincel? ¿Hay maquinaria en el bordeado? Sí. En la plantación, ¿qué hay? Hay operarios. En riego y fertilización hay una bomba de agua, hay fertilizantes, hay operarios, hay EPP, que son los elementos de protección personal. En la pulverización, no hablemos. Hay una pulverizadora, hay un tractor, hay fitosanitarios, hay operarios, hay elementos de protección personal, hay elementos de protección colectiva. En un valeo lo mismo, tengo operarios, tengo tijeras de podar. Fíjense en que en cada etapa, de manera muy sencilla, ¿qué tenemos? Tenemos máquinas, tenemos gente, tenemos implementos. Bueno, si ustedes se ponen a pensar fríamente, piense, el encargado es quien planifica, ejecuta, controla, capacita, coordina toda esta etapa del proceso de arándano. Está bien, posiblemente no es quien hace todo, porque obviamente no es encargado, no todólogo, pero es quien planifica fundamentalmente y se da cuenta que las órdenes se ejecutan. Posiblemente viene el ingeniero y dice, che, la plantación tiene que ser de tal y tal manera, o la poda o el raleo tiene que ser de tal y tal manera. Pero quien realmente está ahí encima es el encargado. Guarda, esto es bastante sencillo. Si yo me voy a la etapa de empaque, y sí, resección de fruta, peso, descarte, embalado, bueno, enfriado, si es para industria, el enfriado, el congelado, pues, no he agregado el congelado también en el caso de industria. Lo que les quiero decir, pero fíjense en cada etapa del proceso, hay de todo. Y el encargado, y me tomo la atribución de volver esto, hace esto. Planifica, organiza, controla, coordina, capacita. Entonces ustedes piensen en todas estas funciones y no es importante hacerla con higiene y seguridad. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, acá yo he puesto todo lo que entra en un sistema, por ahí podría ser lo que sale también, pero básicamente se lo quería mostrar. ¿Sí? Bueno, y ahí entramos en la función del encargado, que hay detalles que tienen que ver. Por ejemplo, el tema radiaciones, el tema calor. Bueno, el decreto habla del agua. ¿Cómo tiene que ser el agua? Que la persona, si tiene radiación y si está expuesta al calor, ¿cómo el agua que tiene que tomar? ¿Qué análisis tiene que tener? ¿Qué análisis no tiene que tener? ¿De qué manera? Con el tema COVID ahora, ¿cómo son la separación de los lotes de gente? ¿Cómo hacemos para mantener que todo el mundo tenga su botella? Que todo el mundo, es decir, son muchas las cosas que tiene que ver. ¿Cuál es la ropa que le tenemos que dar? ¿Cuál es la protección para el sol que le tenemos que dar? ¿Cuáles son las gafas que a algunos puestos se le tiene que dar? Bueno, todo esto tiene que ver encargado. Si hablamos de agroquímico, es decir, el encargado tiene que ver muchas cosas. ¿Qué agroquímico usa? El elemento de protección personal que está bien, y eso voy a hacer un parate. El higienista puede venir y decirle, vos tenés que usar esto. Ahora, el encargado es quien realmente tiene que probar eso y se dar cuenta que sea adaptado para la zona. Si uno se pone a pensar, hace 15, 20 años atrás, usamos la capa amarilla, esa de la que usan los servimotos, para aplicación de agroquímicos. ¿Se imaginan lo que era en Tucumán? Aplica en mayo, junio, marzo con esa capa, te morías, digamos, te deshidratabas. Hoy por hoy los trajes han cambiado totalmente, eso lo vamos a ver en la capacitación de PP, ahí traigo yo y muestro diferentes tipos de trajes, cómo va cambiando, en agroquímico también los vemos, pero bueno, todo esto es lo que yo digo que tiene que ver el encargado, ¿sí? Y bueno, a través del trabajo, ¿se acuerdan de las primeras fotos? Llegamos a esto, a través del trabajo, un encargado capacitado, que los agroquímicos estén ordenados según su función. Fíjense en esa foto. También que haya elementos de limpieza y recolección para pequeños derrames, la foto de abajo, ¿sí? Bueno, todo esto se logra con un encargado cuando tiene capacitación. Esto que les mostraba, esto es la foto de un ingeniero, la verdad que una propuesta que hace un ingeniero del INTA es la incorporación de una escalera para disminuir la postera de brazo por encima de los hombros. Esto es para tomate, se puede aplicar en otros cultivos también, pero bueno, la quería mostrar, me pareció una muy buena idea. Esto es ingeniero paunero, un ingeniero que trabaja en higiene y seguridad en el INTA. ¿Sí? Bueno, esto que el encargado tiene que ver, qué pasa con los trabajadores, cómo se coloca en el equipo pulverizar, esto ya lo vamos a hablar más en detalle en agroquímico, pero simplemente le quería poner una foto para que vayamos viendo, vayamos tirando algún tema. ¿Sí? Esto siempre foto es una foto que uno cómo cambia. Fíjense en esa foto, qué es lo que dice. Es un tractor viejo, un cultivo, pero fíjense en el operario con todos los EPP. Esto es importante, esto lo tiene que ver un encargado y tiene que dar el ejemplo, que es fundamental, que eso ya vamos a hablar un poco después.
Esto también, si viene una bodega, que el encargado puede ver la falta de iluminación, puede hablar con el higienista, che, si tengo falta de iluminación en un depósito, puede causarme accidente, puede ser acumulación de plagas también, puedo tener ratas, puedo tener un montón de cosas. Bueno, para esto se hace generalmente una medición, que es una medición de iluminación, esto lo hace un higienista, pero es importante que el encargado localice los lugares en los cuales puede llegar a faltar alguna iluminación. Y bueno, más o menos, yo me tomo el atrevimiento de hacer algo que se llama un decálogo de un encargado de fruta fina. Básicamente, ¿qué es? Es un decálogo de 10 cosas que para mí tendría que tener un encargado, o tendría que escuchar un encargado. Dice que los consejos los sabios no los necesitan y los necios no los reciben, no lo quieren recibir. Pero bueno, yo me tomo la atribución de mencionarlos acá, que me parece lo correcto. Y básicamente esto. Primero delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. Es decir, un encargado siempre es responsable de todo. Él puede delegar en el tractorista, che, tenés que ir a cortar el pasto allá, che, tenés que limpiar la trocha, en el encargado de limpieza vos tenés que limpiar tal máquina, pero en realidad él delega, pero la responsabilidad siempre va a ser de él. Entonces ahí entra la parte cuando yo hablaba de controlar, está bien. El encargado puede coordinar la delegación de la tarea, pero él tiene que controlar siempre que esa tarea se haga. Algo que no es menor, esto aprender a decir que no. Y pongo tanto a los operarios como a la gerencia. Muchas veces los encargados tienen una sobrepresión, ya sea por producción, por calidad, por un montón de cosas. Bueno, el encargado en algún momento tiene que aprender a decir que no, decir, che, hasta acá llego, si yo tengo todos estos recursos, no sé, gente, trabajo, maquinaria, que es escaso, no puedo hacer todo, no puedo hacer lo que, a lo mejor lo que quiera el contador sentado en un escritorio, le tengo que decir que no en algún momento, porque obviamente no puedo decir que no, como así también a los operarios. Un encargado tiene que saber en qué momento digo, che, hasta acá llego, no se puede, sí se puede, o se puede bajo ciertas condiciones, ¿sí? Esto que no es menor y que yo le decía, conocer y escuchar las opiniones de los dependientes. ¿Qué es importante saber acá? Un buen encargado tiene que saber escuchar, porque quien mejor conoce la tarea es el operario, y quien mejor conoce cómo hacerla de manera segura, cómo incorporar mejoras es el operario. Aquel encargado que sabe escuchar a sus operarios, que tiene la capacidad para escuchar, para darle la palabra, para comprender lo que quieren decir y para que trabajen de manera segura, es algo bastante bueno, ¿sí? También el tema de definir rol y responsable. Cuando digo responsable, volvemos a lo mismo. Uno delega la responsabilidad, pero la responsabilidad siempre finales de una, ¿sí? Esto es bastante importante, siempre trabajarlo, siempre seguirlo. Esto que no es menor, ser el ejemplo del cumplimiento de las normas de empresa, y no solamente de higiene y seguridad. Hablo de las normas de empresa de calidad, las normas de empresa de convivencia, de forma de tratar. Es decir, estos tiempos cambió mucho el tema de la forma del trato. Bueno, hay que abrir la cabeza, hay que tener en cuenta que no todos somos iguales. Antes, como que yo creo que antes era todo milanesa con puré, bueno, hoy cambió totalmente la sociedad, me parece para bien. Entonces el encargado tiene que ser un poco ejemplo de eso, ejemplo de integración, es decir, ¿sí? ¿Se entiende? Y tiene que ser un ejemplo también de cumplimiento de norma de la empresa. Ejemplo, si la empresa dice, che, yo no tengo trabajo infantil, y el encargado no puede decir, no, pero es mi sobrino, es mi primo, es el hijo de tal o cual. No, el encargado tiene que cumplir las normas, tiene que dar ejemplo de todo. No solamente, repito, en higiene y seguridad, en responsabilidad social y en todas las cosas tiene que ser ejemplo el encargado. Esto que no es menor, que sí tiene que ver con la higiene y seguridad, evitar las distracciones en el lugar de trabajo, ruidos, música fuerte, conversaciones prolongadas entre empleados, distracciones por motivo externo a la empresa. Bueno, esto es importante. Un encargado tiene que saber decir que no y tiene que poner el límite. Si un operario está distraído, seguramente está mucho más propenso a accidentes que uno que está concentrado en la tarea. Ahí es capacidad del encargado saber cuándo tiene que decir, che, la música alta y acá no va. ¿Por qué? Porque si vos estás con música alta, aquel no te escucha. Si hay un siniestro, no te va a escuchar. Si hay un problema, no va a tener la capacidad. Entonces, todas estas cosas las tiene que manejar un encargado, ¿sí? Esto que le decía siempre también, mantener las conversaciones necesarias, breves y cordiales. Básicamente el encargado no puede ser el encargado y traer chisme, eso es dicho en criollo para que se entienda. Y las conversaciones que tienen que ser necesarias, breves y cordiales. El punto 8, ser específico, concreto. Tiene que ser concreto en lo que yo pido a los operarios, digamos, ¿sí? Ser específico y concreto, ¿qué significa? Retar, ser tajante, no. Ser específico, una orden es así, se cumple, si no podés me avisás, se cumple de tal forma, si no tenés los medios avísame, yo veo cómo te lo soluciono, ¿sí? Pero ser específico y concreto, y esto también no es menor, dentro de la empresa tiene que haber una organización en la cual la gente tenga un jefe, no 5 jefes, sino todo se complica y empezamos a tener órdenes cruzadas.
El encargado sí tiene que generar un clima cordial, no debe ser irritable ni tan terminante, es decir, no puede ser un encargado que no se le puede decir nada, sino el encargado tiene que saber escuchar, volvemos lo mismo. Y el punto 10, que me parece algo que es bastante válido, que es el documento, digamos. Es decir, un lápiz corto es mejor que una buena memoria. Y esto lo explico por qué. Muchas veces se dan órdenes, las órdenes se van, se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento, nunca queda documentado, me has dicho, no me has dicho, pero yo te he entendido tal cosa, te he entendido tal otra. Me parece muy positivo esto de documentar y que tenga una buena, de documentar todo, ¿me entendés? Un lápiz corto, en realidad es gracioso el lápiz corto, lo que estoy diciendo es que todo documento, por algo hay cuadernos de seguridad, hay cuadernos de campo, hay órdenes escritas, bueno, siempre está muy bueno esto de documentar, es un consejo que le doy porque muchas veces las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del encargado de fruta fina? La verdad que no lo quiero matar porque creo que lo estoy matando a teoría, pero bueno, esta charla un poco era muy general, ¿sí? Una, enseñar pacientemente a trabajar con seguridad, es decir, el encargado tiene que enseñar a trabajar con seguridad, tiene que tener incorporados los conceptos de higiene y seguridad, si no los tiene, tiene que pedir a la empresa, pero tiene que estar incorporado a trabajar con seguridad, eso es innegociable, no se puede trabajar en un ambiente que no sea seguro. Dar el ejemplo mostrando respeto a las normas de seguridad, es decir, si yo tengo un encargado que no usa los guantes, si yo tengo un encargado que no usa los protectores auditivos, o que pasa por zonas que no tiene que pasar, o con el tema de que, che, produzcamos, hace una cosa u otra, bueno, está bueno esto, tiene que darle ejemplo siempre el encargado, ¿sí? Otra también, el encargado tiene que asegurarse que los operarios cumplan con la obligación de utilizar los elementos de seguridad que la empresa provee, ya sean elementos de protección personal o colectiva, esto es importante. Muchas veces vas a operario, no me lo quiero poner porque no me gusta, bueno, posiblemente se puede charlar con el operario y decirle, che, en realidad vos tenés que hacer de tal o cual forma, pero hablar, te es incómodo el EPP, te es incómodo esto, cómo lo mejoramos, pero no puedes no usar un EPP, ¿se entiende? Es decir, si está dicho, lo puede hablar con el higienista, lo puede hablar con el jefe de compras, pero las personas tienen que usar los elementos de protección personal que da la empresa. Hay un documento para eso, ya después se lo muestro, pero quiero que quede claro, es decir, el encargado es el responsable, por así decirlo, que los operarios cumplan con la obligación de utilizar los elementos de protección personal, ¿sí? El encargado también tiene que investigar, analizar todos los siniestros en los cuales se pueden involucrar los trabajadores, todos los pequeños incidentes, accidentes, porque si bien pueden ser pequeños, pueden preparar el terreno para accidentes mucho más graves, ¿sí? Entonces por ahí hay que hacer un análisis. Si hay un técnico de higiene y seguridad, trabajar con el técnico de higiene y seguridad en hacer el análisis, no en escuchar ni simplemente en trabajar en conjunto con el higienista. Y bueno, esto también que lo vamos a ver en un ratito, que es conocer y participar en la confección de los mapas de riesgos de la empresa, los registros de trabajadores puestos a agente de riesgo, ya vamos a ver qué lo definimos ahora. Toda esta cosa vamos a ver si la podemos ver ahora, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, Carla? Carla. No, lo único que pusieron acá, uno de los chicos, es si después se puede compartir el PowerPoint. Sí, no hay problema. Después se hace en realidad se puede compartir parte de él y parte no, pero sí lo puedo compartir, no hay problema. ¿Mm? Dale, genial. Ok. Gracias. No, por ahora sin preguntas. Bueno, ok. Bien. Bueno, ahí la rama de RTAR, ¿qué es esto? Registro de trabajadores puestos a agente de riesgo. Para los que no lo conocen, ¿qué es el registro? Es una declaración jurada confeccionada por el empleador que se realiza anualmente, en la cual se realiza anualmente el reglamento de agente de riesgo causante de enfermedades profesionales. ¿Se acuerdan que en su comienzo hablamos de enfermedad profesional y hablamos que tenía que haber un agente causante de la misma? Bueno, hay una declaración jurada que se hace anualmente, la hace el empleador, generalmente la confecciona el higienista. Pero bueno, en esto, ¿por qué le pido participación a los encargados? Muchas veces el encargado, como dice, no, ahora hace el higienista y no se mete. El higienista, ¿cuál es el tema que tiene? El higienista posiblemente conoce la empresa, pero muchas veces, yo digo, cada empresa es un mundo, digamos. Muchas veces los higienistas son asesores y no están de manera permanente. Entonces ahí entra el trabajo del encargado de ayudar al higienista a hacer esto que se llama la declaración de agente riesgo. Pongo un ejemplo de los agentes más comunes en el agro, digamos, en el caso puntual nosotros, que es aceite minerales, bromuro de metilo, carbarit, litio, carbamato, insecticida, gramato, metomil, ruido, en el caso de los tractoristas también me olvido de poner, bueno, las enfermedades zoonóticas que no tenemos en la arándano, pero sí en algún campo puede haber en un campo mixto. Estos son los agentes más comunes
estos son los químicos, que hay otros agentes que son físicos y físicos, biológicos también, que son comunes en el agro. ¿Esto cómo se trabaja? Es una declaración, fíjense, acá yo pongo un ejemplo del INTA, es una declaración que dice Empresa Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, el número de establecimiento, dice el nombre del operario que está expuesto, la dependencia, el puesto de trabajo, la fecha de ingreso, y ahí está declarado el agente riesgo, que es el código este que le decía. Cada agente riesgo tiene un código, eso lo conoce el higienista, no le pido que los encargados lo conozcan el código, pero si el encargado conoce, che, estoy trabajando con tal producto, estoy trabajando con un producto que es carbámico, estoy trabajando con carbamato, estoy trabajando con clorpirifos, estoy trabajando con bromuro de metilo, bueno, eso tiene que avisar el encargado y charlar con el higienista. Ahí también entra quiénes son los operarios, porque no todo el mundo trabaja con químicos, cuál es la frecuencia de exposición que tienen, es importante que lo hagan, digamos, ¿sí? Yo recomiendo. Esto lo pongo como ejemplo, este es un producto, un operario que está expuesto a carbamatos y a litio-carbamato, el operario Quiroga Roberto Carlos. Pongo como ejemplo, esto lleva firma y aclaración del profesional actuante y lleva la firma y aclaración del gerente, de quien el personal, del responsable de la empresa, ¿sí? O del responsable legal. Esto es importante que el encargado participe, ¿por qué? Porque es él quien conoce los riesgos que hay en la empresa, él, los operarios, y a través de los operarios él conoce la frecuencia de uso de las cosas, entonces toda esta información es muy importante para el higienista, yo les recomiendo, por favor, que la trabajen juntos, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos del decreto? Bueno, a uno de los capítulos del decreto, el 11, habla de capacitación y protección de los trabajadores, acá es importante la entrega de PP y la minimización de riesgos, es importante, este capítulo habla de eso, el artículo. Y esto que no es un dato menor, la capacitación debe ser específica sobre procedimientos seguros y brindarse. Y hablo de específica porque muchas veces me toco ir a campo y llegan y dicen, sí, está capacitado en riesgo eléctrico. Está bien que en campo te capacites con riesgo eléctrico. Ahora, es gracioso que no haya una capacitación sobre agroquímicos, es gracioso que no haya una capacitación sobre maquinaria agrícola, es gracioso que no haya una capacitación sobre riesgos de cosecha. Es decir, siempre la capacitación tiene que ser lo más específica posible y de acuerdo al sector, ¿sí? Hoy, pensar en tener un operario que aplica agroquímicos sin capacitación específica, volvemos a lo mismo, la especificidad y que el profesional que contrate sea específico. Si yo tengo que dar una capacitación de primer auxilio, que me dé una capacitación de primer auxilio sobre los riesgos que tengo en el campo, posiblemente, y te contrato un enfermero profesional o un médico, si tengo que dar agroquímicos, preferentemente un ingeniero agrónomo, si tengo que dar, no sé, riesgos, vamos a poner un ejemplo que tengo un campo mixto y riesgo en ganadería, bueno, que sea un ingeniero zootecnista, un veterinario, es decir, siempre que la capacitación tratemos que sea siempre específica. ¿En qué tiene que participar el encargado? En esto. Primero, en la entrega de elementos de protección personal. Esto es una resolución de la superintendencia, yo le decía, en el cual está puesto el apellido, es una resolución, la 299/11. Fíjense, está el nombre y apellido del trabajador, el DNI, y están todos los elementos que se le van entregando, ¿sí? Esto hay una forma de confeccionarlo, esto le tiene que explicar a su higienista. Si no lo hace el encargado, tiene que delegar en alguien que lo haga. Esto es un documento oficial, es una declaración jurada, es muy importante que las empresas lo tengan. Y esto que les decía, un programa de capacitación. Esto es como ejemplo nada más, un programa de capacitación, fíjense, están los meses y fíjense, están los temas. Está bien, concepto de higiene y seguridad para todo el mundo, seguridad vial, emergencia, maquinaria agrícola para todo el personal que trabaja en campo, cancerígenos, ¿sí? Uso de agroquímicos. Bueno, esto tiene que ser específico y siempre tiene que tener específico los temas. ¿Se entiende a lo que voy? Por favor, especificidad en los temas siempre, ¿sí? Bueno, acá pongo un ejemplo. Esto es una capacitación que se da generalmente en agroquímicos, en la cual se pone diferentes tipos de traje, se pulveriza, se ve diferentes tipos de guantes. Es lo que yo le decía, la especificidad de los temas y que el profesional sea capacitado para dar el tema específico, ¿sí? No es que no me sirve, yo no digo que no sirva, seguramente debe servir que la gente, no sé, que el tractorista sepa de riesgo eléctrico, pero me parece mucho más importante que sepa de agroquímicos o que sepa de elementos de protección personal a que sepa, no sé, como le digo, riesgo eléctrico por poner un ejemplo, ¿sí? Bueno, hablaba, ¿se acuerda del mapa de riesgo? ¿El mapa de riesgo qué es? Es un elemento de higiene y seguridad, una forma de trabajo que me permite a mí hacer un mapeo general de dónde están los riesgos. Fíjense en este ejemplo, una planta industrial. Fíjense en la parte eléctrica, riesgo eléctrico, caída, atrapamiento, incendio, temperatura extrema. Y fíjense en que este es un plano de una planta y está marcado en cada etapa qué riesgo tengo. Acá tengo, por ejemplo, en tanque de química, puedo tener caída, puedo tener peligro inflamable, puedo tener contacto entre químicos, ¿sí? Bueno, esto acá una escalera, puedo tener caída, bueno, todo este mapa lo tiene que hacer el higienista.
yo les recomiendo que trabajen junto a los encargados. Ustedes son quienes conocen la planta, ustedes son quienes conocen los riesgos de campo, hagan trabajo conjunto con el higienista. Él por ahí, por ejemplo, acá, les doy un ejemplo acá, fíjense en el tema de atrapamiento, es decir, esto es un mapeo que hay que hacerlo, yo recomiendo, por favor, que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan y que trabajen con el higienista de manera de poder trabajar de manera conjunta, ¿sí? Esto que le decía de los documentos de la empresa, muchas veces yo voy a campo y resulta que veo el tema de los diagramas que tengo que hacer en caso de siniestro. Están todos colgados estas cosas, divino, hermoso, pero vos le preguntás al encargado qué tienen que hacer y te dice, no sé, llamo el de recursos humanos. Es decir, no tiene idea qué es lo que se hace en un caso siniestro. Por ahí está bueno que este diagrama lo estudien, lo vean, participen de él. Fíjese en este caso, es una empresa X, ¿qué hago en caso de accidente? Hago primero auxilio, informo a quién. El encargado es quien evalúa la gravedad y puede solicitar una ambulancia o comunicar a la oficina central. Bueno, todos estos diagramas por ahí que están puestos muchas veces por gestión de la calidad, por higiene y seguridad, muchas veces el encargado no participa, muchas veces el encargado no lo ve. Por favor, participen en la confección de los mismos, ¿sí? Bueno, como para estar cerrando, consideraciones generales que a mí, sí, Carla, te escucho. Perdón, Fernando, por ahí amerita que acá acaban de hacer una pregunta, dice, la presentación que se presentó sobre los agentes de riesgo, ¿podrías volver a repetir quién lo firma? Ok, volvemos atrás. Y después hay otra, que no sé si la querés contestar ahora o no, esta me parecía que daba para que no cambies de tema, pero es cómo determinan la concentración del contaminante. Bueno, vamos en parte. La presentación la tiene que firmar un responsable de higiene y seguridad, es decir, un ingeniero o un licenciado, que es la parte que dice acá, responsable, a ver acá sí, nosotros, responsable regional de higiene y seguridad, el responsable de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? La explotación tiene que tener un responsable de higiene y seguridad que tiene que firmar esa, ¿sí? ¿Y quién más la firma? El responsable de la empresa. Puede ser el dueño de la empresa o el responsable legal de la empresa. Posiblemente la empresa es una sociedad y han delegado en tal persona, el gerente. Bueno, en tu caso la firma el gerente, pero no la firma el encargado. ¿Queda claro? Eso está claro porque es un papel con es una declaración jurada, digamos, ¿sí? No creo que la empresa, en el estatuto de la empresa, figure el encargado como responsable legal. Me imagino. Entonces, no sé si queda, contestame por ahí si queda clara la pregunta que la hizo, la persona que lo hizo, si les queda claro. ¿Les quedó claro? No aparece el nombre, aparece Notebook 03, así que no, Bueno, puedo. Notebook 03, no sé si te queda claro, si no me lo decís después y lo seguimos charlando, ¿sí? ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cómo determinan la concentración del contaminante? Bueno, ahí hay varios métodos. Podés hacer una concentración, que hay una evaluación con una bomba, una serie de condiciones, o la otra, hay un método simplificado, en realidad mediante tablas, mediante el tiempo de exposición que vos tenés y la concentración, los gramos que vos aplicás en X, claro que exposición y tiempo, y mientras tablas se puede determinar si la persona está expuesta o no. Es un método simplificado. Obviamente no va a ser lo mismo una persona que aplique una vez al año que aquella persona que aplique 10 veces al año. ¿Se entiende? No es que yo, a ver, vamos a poner un ejemplo. No es que yo porque aplique ditio-carbamato una vez al año estoy expuesto a ditio-carbamato para ponerlo en esta declaración. Ahora, si de repente yo estoy aplicando ditio-carbamato todos los meses, tal concentración, tal tiempo, a través de esas tablas determino si estoy o no para declararlo. Preguntando si le queda respondida la pregunta. Ahí sí están. Sí, Victoria puso OK. Y después ¿Okay? Notebook 03 sí. te dice, y por otro lado, esa presentación es un RAR, o sea, un relevamiento de agentes de riesgo. Sí, reglamento de trabajadores puestos de agente de riesgo, digamos. Reglamento Sí. RAR, reglamento de trabajadores puestos de riesgo o reglamento de trabajadores puestos, es lo mismo, digamos, pero básicamente una presentación, tiene que quedar claro esto, es una declaración obligatoria y anual, ¿sí? Y hay que hacerla porque es la manera que el trabajador está cubierto si el día de mañana él tiene un síntoma, una enfermedad profesional, si él no está declarado acá, la ART lo puede denegar a la enfermedad profesional. Por eso es que es importante que esto esté declarado, ¿se entiende? Es un reaseguro para el trabajador, para que en caso que él tenga una enfermedad profesional, esté relacionada con los agentes con que trabajaba y esté declarado, ¿sí? Bueno, seguimos. Hay una más, Fernando, pero no sé si sí. querés ahora o después, pero No es importa, algo de... Sergio sí. pregunta si es obligación o responsabilidad del empleador suministrar agua segura para beber todos los trabajadores durante la jornada laboral. Sí, es responsabilidad, está puesto en el decreto, digamos, y al agua básicamente tiene que ser agua segura que esté
desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico, digamos, ¿sí? Si quiere Sergio, después dejo mi mail, me pregunta, le mando o le envío información de cómo puede hacerlo, ¿sí? Hay una serie de análisis que hay que hacer, pero sí es responsabilidad del empleador. En el decreto, en el título 2, está la parte de agua. Es un punto específico, un artículo específico. ¿Respondida, Sergio? ¿Estamos? Ok. Bueno, consideraciones que debe tener, para mí, generales, que sí debe conocer un encargado. Una, tiene que tener injerencia en la solicitud, en la entrega y en el registro de los elementos de protección colectiva. Ahí está la resolución del SENASA, la 299/11, y tienen que ser acorde a la tarea. ¿Qué significa? El encargado tiene que solicitar, a través de, hablando con los operarios, che, esto es cómodo, esto te sirve, esto podés trabajar con esto, no podés, si podés. Es decir, bueno, todo esto lo tiene que ver el encargado. Yo recomiendo que lo vea y que lo informe a quien tenga que informar, al higienista, al contador, al gerente, a la gerencia, y bueno, y también tiene que tener participación en la entrega y en el registro de esto. Una de las obligaciones de él, acuérdense, es que él tiene que controlar que los operarios usen los elementos de protección personal. La otra, ¿cuál es? Esto que les estábamos hablando recién, participar en la confección y declaración correcta de agente riesgo. No quiere decir que él tiene que firmar o que él tiene que decir, pero sí tiene que informar a los agentes a los cuales tiene que trabajar mucho con el higienista acá. También participar en la confección de un plan de capacitación anual, que es lo que yo le decía, tiene que ser acorde a las actividades de la empresa, no tiene que ser únicamente las capacitaciones, por ello siempre recomiendo que te dé la ART. La ART está bien, te puede dar la capacitación sobre riesgos generales. Ahora, en la especificidad, tiene que participar el encargado y tiene que pedir diciendo, che, mirá, yo noto que la gente se accidenta más acá o tiene más riesgo acá, por favor, hagamos una capacitación sobre esto. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo saben todos los encargados, pero lo repito, higiene y seguridad es un requisito para cualquier certificación agroalimentaria, de sistema de gestión, de sistema agroalimentario, de gestión de la calidad. Es decir, siempre está el tema de higiene y seguridad. La resolución del SENASA habla sobre eso en la aplicación de las buenas prácticas. Global Gap habla sobre eso en el capítulo número 4. Es decir, estamos de acuerdo, es higiene y seguridad, está en cualquier certificación. Bueno, esto que se cae de Maduro, higiene y seguridad es un requisito legal, está claro eso. Y esto que me parece que es lo más importante, está en juego la salud de los trabajadores. Es lo que yo le decía al comienzo, la higiene y seguridad o los siniestros condicionan la vida de los trabajadores. Bueno, esto lo resalto con negro, siempre lo tienen que tener en cuenta ustedes como encargados, porque ustedes son esto. Siempre yo digo esto, es fundamental el trabajo entre encargado y capataces. ¿Por qué? Porque son el engranaje que hay entre los operarios y los mandos gerenciales. Ustedes están en el medio del sándwich, como quien diría. Es decir, son quienes escuchan los operarios, pero son también quienes escuchan a la gerencia. Entonces, es fundamental el trabajo de ustedes. Un encargado que no está capacitado en higiene y seguridad o que no tiene incorporados los conceptos de higiene y seguridad, posiblemente esa empresa pueda llegar a buen término, porque en algún momento va a haber siniestro, va a haber contingencia, va a haber accidentes, va a haber enfermedades. Y esto no lo he hablado en esta charla, pero un accidente no solamente es el pago del ART, sino son muchas otras cosas más, que bueno, en otras presentaciones lo he mostrado. Es fundamental esto, el trabajo de ustedes, ya sea encargado o capataces de campo. Para ir cerrando, y después abrimos la respuesta tranquilamente, lo siguiente. Siempre lo digo esto, me parece que está bueno. Hay que comenzar haciendo lo necesario. Si no estoy capacitado, capacitarme. Si no conozco esto del RTR, si no conozco el plan de capacitación específico, si no conozco la entrega, empezar a capacitarme, empezar a hacer lo necesario. En algún momento haré lo imposible y de repente estaré haciendo lo imposible. ¿Es frase mía? Obviamente que no. Lo dijo San Francisco, de así en el siglo, no me acuerdo en qué siglo, pero bueno, me parece que es bastante buena esta frase para resumir todo esto. Empecemos haciendo lo necesario, hagamos lo posible y cuando menos nos demos cuenta vamos a estar haciendo lo imposible. Yo por mi parte, muchas gracias por su atención. La verdad que por ahí el Zoom nos permite, es una forma distinta de capacitar, pero bueno, yo creo que hay que continuar. Los invito a otras charlas que van a ser más específicas, por esta ha sido una charla muy general. Las otras charlas que vamos a dar a través del ciclo estacionante van a ser bastante sobre temas específicos. Y bueno, le dejo mis datos. El que tenga alguna pregunta, por favor me la hace. No la dejo de compartir la pantalla, mejor por si hay que volver con alguna presentación. Y bueno, estoy abierto a las preguntas, inquietudes y aportes que puedan hacer. Fernando, hay una más que dice, ¿qué hacer cuando la gerencia no acompaña en la seguridad? Y la verdad que la gerencia no acompaña en la seguridad es bastante complicado. Siempre yo creo que el trabajo del higienista es primero convencer la cabeza,
porque si la cabeza no tiene la idea clara, muy difícil pueda bajar línea. Yo le diría que ver la forma de buscarle a la gerencia, decirle, che, mirá, en realidad, si yo no trabajo de manera segura, voy a tener algún siniestro. Si tengo un siniestro, y voy a poner un ejemplo, si se me corta un dedo un tractorista en plena cosecha, ¿dónde conseguimos tractorista en plena cosecha? Entonces, de alguna manera, el encargado tiene que tener la ductibilidad y la cintura para hacerle entender. Supuestamente la gerencia lo debería saber, pero si no lo sabe, yo recomiendo que utilicen todas las herramientas para hacer entender a la gerencia que trabajar de manera segura no es un costo, sino que una inversión. Esto que le decía el claro ejemplo. Si yo tengo un tractorista que se me corta un dedo en plena campaña, y es difícil conseguir un tractorista que haga esa misma tarea. Si tengo un aplicador que se intoxica y me genera, y la persona esta deja de trabajar, que en realidad no deja de trabajar porque la empresa no lo puede correr, tiene que ir a trabajar de portero, de cualquier cosa, yo creo que hay formas en las cuales el encargado puede de alguna manera hacer a la gerencia. Y si no, dejarle en claro también el encargado a la gerencia, che, mi responsabilidad está acá. Yo a la gente no lo voy a hacer trabajar de manera insegura, porque a lo mejor la gerencia no quiere gastar en guantes de seguridad. No sé, pongo un ejemplo. ¿Sí? Es decir, el encargado de alguna manera tiene que poner, porque si bien la responsabilidad no es legal de él, ¿se acuerda? Es decir, si hay un muerto, si hay un siniestro, la responsabilidad de la empresa, yo creo que la responsabilidad que te puede llegar en la cabeza, si algún operario tuyo pierde un dedo, pierde una mano, y debe ser bastante complicada. No me tocó nunca y espero, toco madera que no me toque. Pero bueno, yo creo que son los dos caminos. Trata de convencer, y si no puede convencer, de alguna manera marcar el límite hasta dónde es la responsabilidad del encargado. ¿Se entiende? No sé si está respondida la pregunta. Y acá hay otro más que dice, buenos días Fernando, antes que nada, en cuanto a lo que preguntaron del agua, no tan solo está en el decreto 617 del agro, sino en los primeros capítulos de la ley de seguridad, de higiene y seguridad. Exactamente. Sí, lo he puesto el decreto porque es más fácil buscarlo en el decreto, en tal capítulo. Doy el ejemplo. Está en el Código Alimentario Argentino también, se llama el caso. Pongo el decreto, porque el decreto es un documento fácil de acceder y ahí está bien especificado. De todas formas, gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, gente, no creo que haya sido tan clara la exposición. ¿Alguna pregunta de la vez? Acá hay felicitaciones, eso sí, muy clara tu disertación. Por ahora, ¿alguno más? También, por favor, los que no inscribieron su nombre, su DNI, su mail, pónganlos en el chat, porque cuando cerramos la reunión ya después no tenemos forma de recopilar los datos y no les vamos a poder mandar el certificado. Así que si alguno falta, porfi. Buen día, ¿se Buen escucha? día. Sí, Se buen escucha. día. Mira, en la primera parte de la charla no he estado un poco de acuerdo con lo que has dicho, que el Sí. encargado, digamos, está como, ¿cómo te puedo decir? Más en quién es el que sabe realmente de los elementos de protección personal que se deben utilizar. Un buen técnico licenciado en higiene y seguridad que conoce la empresa o recorre la empresa o en este caso el campo, creo que la persona más capacitada para decir qué elementos de protección personal son los que se deben utilizar. A ver, no digo que sea el encargado quien más acorde sepa. Yo lo que digo es que el encargado tiene que trabajar en conjunto con el higienista. Muchas veces los higienistas copian modelos o bajan líneas sin ir al campo, digamos. Obviamente, no estamos hablando del técnico que está todo el día en el campo y conoce. Yo no digo que no es una cosa ni la otra. Yo digo que tienen que trabajar en conjunto. Lo que tiene el encargado es que conoce el día a día. Porque el higienista, muchas veces, al ser asesores, no conocen el día a día del campo. Porque tampoco es ingeniero agrónomo ni es técnico ni es perito agropecuario. Digamos. Entonces, No, por supuesto, separemos las yo no te profesiones. digo que el encargado es el más acorde. Yo lo que digo es que tiene que trabajar en conjunto. No es ni que el higienista tiene que delegar el encargado, digamos, ni que el encargado tiene que delegar toda la función del higienista. Yo creo que tiene que haber comunicación, digamos. Es decir, no es que el encargado de repente va a decir, che, van a usar tal guante. No. El higienista por No, ahí por tiene que supuesto. trabajar con él, decirle, che, mirá, las opciones son estas, esta no, porque no va a cubrir el riesgo. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Si vos querés usar un guante de PU, por ejemplo, en la parte que tiene la parte de arriba descubierta para agroquímico, y no, ¿por qué? Porque si cae el agroquímico, o si querés usar vamos a poner un ejemplo concreto.
a muchos campos que voy iba, los encargados querían usar guante de nitrilo con el puño de algodón. Obviamente el higienista está para decirle, no, mira, el puño de algodón no, porque absorbe el agroquímico, pero no es, quizás no sé si se ha entendido bien. Es decir, yo lo No, que no, voy es, yo lo he escuchado y como capaz que lo he interpretado mal, no me quedó claro, y bueno, cada uno en su profesión. Yo soy licenciado y especialista en higiene y seguridad. Entonces no me no, yo no gusta, digo que, a digamos, ver, por eso. te repito, yo también soy especialista en higiene y seguridad. Yo no digo que el encargado va a determinar qué PP. Yo lo que digo es que está bueno el trabajo conjunto. Porque Bueno, listo. en el día a día, el que está el encargado, digamos. Por ahí el higienista, como te digo, tiene una función de asesor. Que sabe higiene y seguridad, sabe. Y eso nadie lo discute. Pero está bueno trabajar en conjunto, digamos, eso nada más. De todas Bueno, formas, si necesitas algo, lo charlamos privado, o sí, no llamame hay y problema. No, hablamos. está bien, Yo está bien, estoy está bien. abierto a pasarte información, lo que necesites. ¿Ah? Bueno, listo, Dale, gracias. cuídate, suerte. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Me parece bastante bueno el aporte, digamos, está bueno esto de la interacción, digamos, que no solamente es una presentación mía, sino me parece bastante buena la interacción de Notebook 03. Ahí es. Acá Sergio nos dice, como sugerencia, es conveniente que el encargado dé charlas de seguridad y concientización todos los días en el lugar de trabajo. Sí, en realidad yo no estoy tan de acuerdo que sea el encargado con eso, te voy a explicar por qué. Volvemos con lo que diga el colega acá de Notebook. Está bueno que sea uno de afuera por ahí. Está bien, el encargado tiene que remarcar los puntos, pero por ahí siempre está bueno la visión del de afuera, del higienista, ¿entendés? También que le diga algo. Porque cuando alguien dice algo todos los días, es como que, lo dice de vuelta. Y a mí me pasa en el INTA, yo por ahí invito gente a dar charla que yo sé o que conozco, porque muchas veces, che, la verdad que de vuelta vos, otra vez. Entonces, por ahí está bueno el trabajo, volvemos lo mismo con el higienista, digamos. Pues se puede hacer un mix, digamos. Che, el higienista habla de esto, el encargado habla de esto, la tarea específica, pero sí está, no es malo el aporte tampoco. Bueno, otra consulta. No, ahí llegan felicitaciones, Fernando, tus capacitaciones siempre son muy claras. Felicitaciones, Fernando, buena la charla y muy bien explicada, muy buena capacitación, nos sacamos muchas dudas. Sí, yo antes que nada, claro, esto es, bueno, lo hacemos con la gente del Renatre, están mis datos, tienen dudas, pregunten, llamen, pregunten, yo no tengo drama, tengo para compartir información. Sí les pido por ahí que sigan el ciclo de charlas porque hablar de todo en una hora es bastante complicado, entonces para algo hemos separado charlas y hemos puesto, che, esto va a ser agroquímico específico, esto va a ser PP específico, esto va a ser maquinaria específica, esta va a ser, es decir, tenemos armadas varias charlas, la idea, como le digo, es se va a repetir muy poco del año pasado. Si alguien, por ejemplo, está en la charla de agroquímico el año pasado, bueno, este año va a ser algo distinto. Si alguno ha estado en la charla de encargado del año pasado, se habrán dado cuenta que ha sido totalmente distinta a la de este año, porque la idea, bueno, siempre es incorporar conceptos, repetir los conceptos grandes generales, pero incorpora siempre, y me parece muy piola esto de los ámbitos de discusión. Es decir, todos los chicos que han participado me dicen, che, a mí no me parece esto, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que la idea es difundir y bueno, seguramente en algún momento se puede armar con Renato, vía INTA, se armará como un tipo grupo o taller sobre esto, así que por favor, el que pueda mandar los datos, el que le interese, tiene mi mail, me manda los datos, el INTA va a seguir trabajando en esto, estamos trabajando en esto, vamos a armar como un tipo, no sé, algo, le daremos forma con algo. Esto es la pandemia, la verdad que uno podría hacer la jornada y era mucho más fácil. Hoy con la pandemia no se puede hacer jornada, entonces no nos queda otra que la virtualidad. Pero bueno, seguramente vamos a buscar y vamos a seguir capacitando más específicamente con Renatre o independiente de Renatre. Por mi parte, muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Y bueno, para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, Carla, gracias. sí. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, ya damos por concluida la charla. Le agradecemos a Fernando y los esperamos el jueves, que está la charla de alimentación saludable. ¿Listo? Nos vemos. Listo, nos vemos. Gracias, Fernando. Muy bueno todo. Chau, chau. Listo. Gracias a todos.